El impacto han generado los resultados de la investigación de la Compañía de Jesús, que estableció que 22 mujeres, entre ellas 4 menores de edad, fueron abusadas sexualmente por Renato Poblete. Y hoy, desde la misma Compañía de Jesús, se reveló que aparte de las 22 denuncias ya acreditadas, habrían otras 24 víctimas abusadas por el ex capellán del Hogar de Cristo. Para profundizar en el tema nos acompaña hasta ahora el director ejecutivo de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo. José Andrés, bienvenido a Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Estamos recién revisando las declaraciones de María de los Ángeles Solar, encargada de la Comisión de Prevención de Abusos de los Jesuitas. 24 nuevos casos, a los 22 que ya se habían documentado. ¿Cuál es tu primera impresión? Son 46, o sea, casi 50. O sea, es realmente impresionante la cantidad de personas a las que el señor Renato Poblete tuvo acceso justamente por la plataforma de poder en la que se encontraba, que él fue trabajando, pero en la que también fue acogido y fue respetado, fue protegido, que es en la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que es cierto que es brutal la cantidad de víctimas que se han ya como acreditado de parte del sacerdote Poblete, pero también hay que decir que sabemos que hay muchas otras personas que han cometido abusos y que en muchos casos se oculta, se miente, se encubre, y en este caso se está diciendo, ¿no? El hecho de que se diga, si bien hay críticas, y lo encuentro súper comprensible, de que esto es el mínimo. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica no ha estado ni siquiera en el mínimo. Aquí está recién hablándose, siempre lo he dicho, ahora sin eufemismo, aparentemente sin ocultar, porque esto es brutal, ¿no? Los hechos son brutales. Y que se diga de esa manera también es increíble, ¿no? Y qué bueno, porque se está abriendo la olla de una etapa que siempre pensamos que estaba repleta de basura y que sin embargo nos decía, no, está vacía. ¿No? Esati siempre nos decía, está vacía. Razo decía, no, son poquititos. Y así, y otros, y hoy día se está diciendo. Sí, ese es uno de los puntos que también llama la atención acá. Según lo que escuchábamos ayer en la entrega del informe, se habla de negligencia, no así de encubrimiento. Cuando vemos que está la magnitud, tanto los casos, ¿se puede creer que no había más gente que supiera de esto y que trató de encubrir para que no saliera a la luz pública? Yo creo que los mismos antecedentes que están entregando los jesuitas hablan de una realidad bastante compleja y probablemente penalmente compleja, y el hecho de que ellos estén entregando estos documentos al Ministerio Público habla por sí solo, ¿no? Es difícil que ellos mismos digan, nosotros hemos cometido encubrimiento, pero sin embargo describieron actos de encubrimiento asumiendo la responsabilidad y están entregando esos antecedentes al Ministerio Público. Me parece que eso habla por sí mismo. Y eso, yo no quiero hacer una especie de reconocimiento de los jesuitas, pero sí quiero hacer un reconocimiento a esta nueva manera de proceder, y probablemente gracias a la Marcela y a otras víctimas que valientemente han hablado en estos casos de la compañía, que han insistido en la necesidad de la justicia, en la necesidad de la transparencia. Aquí no hay un proceso perfecto, ¿eh? Como es súper perfectible, estamos en lo básico recién, pero por fin, ustedes no saben, o sea, es difícil que la gente se imagine lo difícil que fue durante tanto tiempo esperar que haya verosimilitud en casos que eran evidentes, ¿no? Como el caso, por ejemplo, Caradima. Nosotros durante mucho tiempo solamente esperábamos que hubiese verosimilitud. O sea, ahí nosotros cerrábamos todo, ¿no? O sea, obviamente tú fuiste una de las 3 víctimas más emblemáticas de Fernando Caradima. Cuando explotó este caso el año 2010, justamente los jesuitas levantaron la voz al cielo diciendo cómo se puede encubrir algo que era tan evidente, algo que era tan presente. Pasan 9 años y uno ve esto. ¿Cómo tomas tú como víctima de Fernando Caradima justamente esa reacción de los jesuitas, y cuando uno pasa los años y se descubre quizás el caso de abuso más depravado en la historia de la Iglesia chilena? Sí, sí. De los que se conocen. Sí, de los que se conocen, sí. Porque no es imposible pensar que haya muchos casos tan normalizados, porque aquí, ojo, lo que estamos hablando es la normalización a vista y paciencia de muchísimos de sus compañeros. Yo estoy seguro que aquí hay muchos de sus compañeros que normalizaron, incluso hasta tirarlo para la broma, las actitudes y los actos de abuso sexual y de violencia sexual hacia mujeres
de las que él era responsable por el lugar en el que se encontraba. Los jesuitas durante mucho tiempo han estado en un pedestal de perfección, de academia, de acción, han sido, entre comillas, muchas veces los héroes. Yo mismo pasé por el noviciado jesuita, los conozco. Durante mucho tiempo ellos fueron considerados y se han considerado como los mejores, ¿no? Y hoy día tienen que asumir que quizás por esa misma razón están viviendo la herida narcisista, ¿no? De haberse creído los superhéroes y por eso mismo descuidaron el respeto y el reconocimiento de las personas de los que ellos eran responsables y que ellos traicionaron, ¿no? Ahora sí, creo que el reconocimiento que se está haciendo de la responsabilidad, ¿no? Porque aquí se reconoce una responsabilidad institucional que tiene que tener consecuencias. Esto no se puede quedar en un simple reconocimiento de responsabilidad y que todos aplaudamos y que se acabó, ¿no? Aquí las acciones tienen consecuencias. Cuando uno las reconoce se hace responsable. Cuando se hace responsable tiene consecuencias, ¿no? Y aquí también quiero decir que el centro tiene que estar puesto en las víctimas. Estamos hablando de casi 50 víctimas. ¿Con qué cara los jesuitas hoy día miran a esas víctimas? ¿Con qué cara miran a las familias de esas víctimas, ¿no? ¿Con qué cara se miran entre ellos y cómo ellos van a responder? ¿Cómo se hacen responsables de aquí en adelante? ¿Qué van a hacer ellos para que su misión también pueda volver a tener sentido, quizás? Si es que tiene sentido, ¿no? Yo creo que aquí tienen que hacerse cuestionamientos que no se queden solamente en un reconocimiento de responsabilidades abiertas al aire. Aquí esto tiene que traer consecuencias legales, penales, pero también estructurales. La Iglesia, si una persona como Renato Poblete, que era una especie de ídolo nacional, pudo abusar de casi 50 mujeres, significa que hay estructuras que fallaron, ¿no? ¿Cuánto puede incidir eso que mencionas, el hecho de que se le considerara como una figura tan relevante, el poder que iba acumulando, el ser admirado por otros? Lo comparo también con otros casos como el mismo de Karadima. Esa especie de poder que tiene sobre otras personas que los puede llevar a abusar no solamente sexualmente, sino desde la confianza, que a lo mejor la admiración que tenían otras personas. ¿Se repite un patrón de conducta? Al parecer se repite un patrón cuando hay alguien que tiene mucho poder, que el poder surge de la vulnerabilidad de otros y que no hay alguien que se haga cargo. No es que no tenga control, sino que aquellos que tuvieron control también fallaron. Y probablemente... ¿Fallan porque no se atreven a enfrentar a una figura tan relevante? ¿O fallan porque prefieren mirar para el lado porque podría afectar a esta figura que le hace también, en este caso, a la Compañía de Jesús o en el caso de la Iglesia del Bosque? Yo creo que va por ahí, y eso es lo más criminal, ¿no? Cuando ellos, por el hecho de que Karadima llevaba vocaciones a la Iglesia, transaron, ¿no? Porque Renato Poblete se codeaba con el poder y traía mucho dinero al hogar de Cristo, transaron, ¿no? Y eso es inaceptable. Y de eso también es parte de la culpa y la responsabilidad, y la necesidad también de establecer mecanismos claros, objetivos, de control. Hoy día la Iglesia Católica y toda institución religiosa, también educacional, tienen que tener mecanismos de control, porque nos hemos dado cuenta que cuando no los tienen, ya demasiadas veces hemos sido testigos que se utiliza ese poder, cuando no hay control, para abusar. José Andrés, hoy día yo escuchaba una entrevista al ex capellán del Hogar de Cristo, Agustín Moreira, en la mañana en Radio Cooperativa, que él decía que hace algunos años había recibido, estando en vida, hace bastantes años estando en vida, Renato Poblete, que una persona le había entregado una denuncia le contó de piropos, de caricias excesivas de Renato Poblete, que él incluso consultó dentro de los jesuitas, le dijeron que mejor no denunciar. En el fondo, si él reconoce esto, ya un elemento, uno dice, o sea, había información. Ellos nunca quisieron, o sea, era cosa de destapar el velo, levantarlo un poquito y encontrar quizás mucho más. Hoy día, todos aquellos que tienen información acerca de abusos sexuales, de violencia sexual, de sometimiento a otras personas, tienen que entregarla a la justicia, ¿no? Porque es la única manera, probablemente, de reconstruir algo de credibilidad. Porque seguir encubriendo, seguir tapando. Aquí yo creo que tiene que venir el momento
el momento de la develación total, ¿no? Aquellos que tienen información, que ojo, que pasa lo mismo que en otras circunstancias en nuestro país, cuando hay gente que tiene información sobre violaciones a los derechos humanos y no la entrega, también se es responsable. Los jesuitas que lucharon tanto por los derechos humanos, hoy día ellos están en el banquillo de los acusados. Aquí se violaron derechos de las personas y ellos son responsables como institución, lo han dicho, y yo reconozco que lo dijeron ayer, y eso tiene consecuencias. Y también tiene consecuencias para poder cambiar estructura. Esta es información que se debiese entregar también al Ministerio Público, lo digo pensando a lo mejor en estas denuncias, debiesen también derivar hacia ese camino judicial. Entiendo que en el caso de Marcela Aranda ella no ha querido hacer una denuncia de este estilo. Hay una investigación, ojo que yo creo que aquí es importante saber que el centro nuevamente está en las víctimas. Marcela Aranda, ella creo que ella logró en muchos sentidos que hubiese justicia, porque la justicia también hace que las personas que se sintieron en una relación perversa hoy día sepan que fueron víctimas, ¿no? Eso es justicia, ¿no? La justicia reorganiza la realidad para que las personas que sentían que eran responsables por algo que vivieron sepan que fueron víctimas. Y el resto de los procesos, que vaya a los tribunales, que haya una condena, es parte de la justicia material, que es importante, pero siempre y cuando esté alineada con las víctimas. Porque si no, es fácil que nosotros incluso utilicemos las víctimas para lograr una justicia material pasando por encima de ellas. Claro, es que lo pregunto porque me imagino que también es parte de la discusión que tienen ustedes ahí en la fundación cuando conversan con las mismas víctimas. Lo hemos conversado también acá cuando estaba como fiscal, porque ahora está suspendido, Emiliano Arias, que ellos trataron de generar un espacio en el mismo Ministerio Público para que se acercaran a presentar las denuncias. Ahora eso es un proceso que ya no está llevando él porque está suspendido. Ahí hubo diligencias inéditas como estos allanamientos a la Iglesia Católica donde se pudieron obtener más antecedentes al respecto. ¿Cuál debiese ser la recomendación a las víctimas? ¿Acercarse a la Iglesia a la cual tal vez desconfían por lo que les puede haber ocurrido? ¿Acercarse al Ministerio Público? ¿Qué hacer? Mira, siempre yo también, las puertas de la Fundación para la Confianza en ese sentido siempre han estado abiertas. Nos llegan muchas denuncias. Ojo que no todas se hacen públicas, porque hay personas que nos piden reserva y nosotros hacemos un camino por la justicia, porque mucha gente tiene miedo de que van a llegar a la Fundación y el día siguiente van a estar en la... ¿Les llegaron por este caso? En la portada. En algunos casos llegan, pero nosotros guardamos... En este caso puntualmente, Renato Poblete. Claro, sí. en algunos casos, y en este también nos han llegado, pero nosotros guardamos confidencialidad, porque las víctimas lo merecen, ¿no? José Andrés, mucha gente ha comparado el caso Renato Poblete, más que el caso Caraima, con el de Marcial Maciel, en el sentido que él fundó trabajó, fue emblema, émbolo de una gran obra, como fue en el caso de los Legionarios de Cristo, cometió abusos durante también casi 50 años. ¿Cómo una mente puede trabajar en el sentido, una persona como Poblete o Maciel, levantar una obra así, defender ese nivel de exposición pública y tener, por otro lado, una vida oscura de este nivel, con la cantidad de víctimas, con la cantidad de gente que él se relaciona día a día y mantener ese velo siempre que nadie lo corriera? ¿Cómo se puede llegar a mantener eso? Aparte de buenos contactos, uno dice, claro, obviamente hay encubridores, pero 50 años. Es imposible que un Renato Poblete, un Marcial Maciel, pudieran operar de esa manera perversa sin una plataforma que haya cerrado los ojos o que haya cerrado un ojo, que lo haya avalado. Que son 50 años. Son 50 años, es imposible. Y ojo que en el caso de los legionarios, gran parte de esa cúpula sigue hoy día operando y no han respondido a nivel institucional. Y uno de los interventores de los legionarios a nivel mundial fue Ricardo Sati. Ante esa pregunta que planteaba Andrés, el sacerdote Felipe Berríos decía hoy en una entrevista que el poder que tenía, la capacidad apostólica, la admiración que ejercía en nosotros hacía que ellos no vieran lo que estaba ocurriendo. Dice que nunca tuvo ninguna señal y que esto también por eso lo desilusionaba profundamente. ¿Cuál es el mecanismo que ahí se da para que con tal cantidad de años, tal cantidad de víctimas, nadie pareciera de los que están alrededor se percataran de que algo así estaba ocurriendo? Mira, yo creo que ayer Cristian del Campo fue claro, ¿no? Hay responsabilidad institucional. Ellos les fallaron a las víctimas, les fallaron a las personas que han confiado en ellos, y aquí hubo una traición. No solamente, es fácil a veces aislarlo todo en Poblete, pero aquí hay un sistema que permitió
que un Poblete, un Maciel, un Caradima y muchos otros pueden actuar de manera impune durante muchos años. ¿Vale el perdón de los jesuitas? Yo creo que el perdón lo tienen que dar las víctimas y es un acto totalmente íntimo. Y también hay cosas que no son perdonables. Yo creo que el hecho de que una persona utilice esa plataforma de poder para cometer violencia sexual está bien que no sea perdonable. ¿Y cuánto daño le puede provocar esto, por ejemplo, al Hogar de Cristo? ¿Tú crees? ¿Se puede disociar la obra o el trabajo, una persona de lo que es la obra? Hogar de Cristo es sinónimo de Renato Poblete un poco. Pasó lo mismo en su momento con los legionarios, con Marcial Maciel. Así que se puede disociar la obra de estas mentes perversas. Mira, la verdad es que yo veo el trabajo del Hogar de Cristo, que es un trabajo, por lo menos hoy día, es impecable en muchos aspectos. Trabaja con los más pobres de los más pobres y hay que ver si es que hay víctimas que están en la situación de vulnerabilidad del Hogar de Cristo, tendrán que perseguirse, tendrán que ver cuál es la responsabilidad institucional, pero hoy día el Hogar de Cristo está llegando a personas vulnerables que otros no llegan. Y yo ahí trataría de ser justo con el proyecto también, porque si no vamos a entrar en un proceso sin fin, ¿no? Y aquí es importante que estén las víctimas en el centro y tratar de diferenciar. En el caso del Hogar de Cristo, yo no hablo de otras cosas, ¿no? En el caso del Hogar de Cristo, que hoy día son varias fundaciones que trabajan con personas en situación tremendamente desfavorecida, vulnerable, que probablemente tendrá que revisarse, pero no hay otros que están actuando en eso. Y yo creo que hay que salvarlo. José Andrés Murillo, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Acompañarnos. 5 de la tarde con 50 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones.